Bien, buenas noches. Eh, pues como les había dicho, les estoy preparando el ejercicio que tenían que haber entregado, que es muy parecido al que hice en la clase, bueno, en una de las clases, y que les entregué a manera de tutorial en PDF por el grupo de la materia. Pues lo que se pide es un ejercicio de comprobación de diseño de redes abiertas y se da un sistema y se pide determinar cuáles serían los caudales en los diferentes tubos que componen la red, sabiendo que hay un tanque de almacenamiento que tiene una cota en la superficie del tanque, la superficie del agua de 100 metros, una presión P sub 0 de 98.100 newton sobre metro cuadrado, y pues aquí se encuentran las características de los tubos: longitud, diámetro, rugosidad y coeficiente de pérdidas menores. Se tienen unos caudales laterales, cuya información pues ya veremos más adelante. El tanque B está al aire libre y está a una elevación de 40 metros. El tanque C está a una elevación de 35 metros y el tanque D está a una elevación de 5 metros. La cota de este nodo 1 son 50 metros, la cota del nodo U2 son 20 metros. Entonces, la idea era que ustedes determinaran las pérdidas de carga, las alturas piezométricas en cada uno de los nodos, las pérdidas de carga en las tuberías, tanto de fricción como pérdidas menores. Entonces, para esto, pues nos valemos de lo que ya hemos venido viendo en el curso, que es los análisis de energía y análisis de conservación de la masa de cada uno de los tubos. El análisis de energía para cada uno de los tubos es plantear la ecuación de la energía para cada uno de ellos y pues se obtiene la siguiente información. El tubo 1 seguramente va de A hacia la unión 1, y como estos son tanques de demanda, entonces la dirección será de U1 a B, de U1 a C, de U1 a U2 y de U2 a D. Siendo así, entonces la ecuación de la energía para el tubo 1 sería la que se muestra aquí como ecuación 1, de A a la unión 1. La diferencia de las alturas piezométricas entre los dos nodos igual a las pérdidas por fricción más las pérdidas menores, expresadas en función del caudal, estaría de esta manera, y lo que estoy señalando sería R1. Entonces eso es igual a R1 por Q1 al cuadrado. Entonces R1 sería lo que estoy señalando en gris. Lo mismo sucede con el tubo 2, pero entonces el tubo 2 ya va de la unión 1 a B. Entonces sería la altura piezométrica de unión 1 menos la altura piezométrica en el tanque B. Lo que estoy señalando es R2 por Q2 al cuadrado. Lo mismo hacemos para 3, para 4 y para 5. ¿Por qué para esos 5 tubos? Porque son los que estamos haciendo el análisis para la unión 1. Tubo 1, tubo 2, tubo 3 y tubo 4. Entonces tendríamos el tubo 1, el tubo 2, el tubo 3 que sería de la unión 1 a C, el tubo 4 que sería de la unión 1 a la unión 2, y el tubo 5 que sería de la unión 2 a el tanque D. Esos serían los 5 tubos. Y para ellos las 5 ecuaciones de la energía. Si aplicamos las ecuaciones de conservación de la masa, entonces tendríamos en la unión 1 y en la unión 2 que aplicar la conservación de la masa, pero la unión 1 entonces intervienen el tubo 1, el tubo 2, el tubo 3, el tubo 4 y el caudal lateral. Entonces entrante estaría el tubo 1, ¿cierto? Y caudales salientes estaría el 2, el 3, el 4 y el caudal lateral 1. Por las direcciones, entra al nodo, sale, sale, sale y sale. Para el nodo 2 entonces tendríamos caudal 4 igual a caudal 5 más caudal lateral 2, que es lo que nos aparece aquí. Y hasta ahí tendríamos esas 7 ecuaciones con los principios que hemos aprendido en clase. Si de las 5 primeras ecuaciones despejamos para el caudal, aquí serían 5 ecuaciones. Si de las 5 ecuaciones despejamos para el caudal, tendríamos lo siguiente: ya sabemos que es R1 y pues simplemente despejamos. Entonces este Q cuadrado quedaría solo si pasamos el R4 a dividir a esta parte, perdón, y sacamos la raíz cuadrada.
Entonces es un despeje normal y quedarían en función de la ecuación de caudal para cada uno de los tubos quedaría de esta manera, en función de sus alturas piezométricas y el R4, perdón, de los R's. Los R's son los factores, están en función del factor de fricción, la longitud del diámetro, el km, y en este caso, más 1. ¿Por qué más 1? Porque tenemos, eh, porque tenemos una salida al aire libre que sería esta. Si la descarga es al aire libre, entonces aquí habría que sumarle un más 1, que es el término correspondiente a la velocidad al cuadrado más 2 sobre 2g, perdón, b al cuadrado sobre 2g, que aparece en la ecuación de la energía. Aquí debe aparecer un más b al cuadrado sobre 2g, o simplemente al km sumarle un 1. ¿Listo? Y tendríamos las 5 ecuaciones ya expresadas en función del caudal, digamos, ecuaciones de caudal. Esas ecuaciones de caudal deben ser reemplazadas en estas ecuaciones de continuidad. Entonces ya tenemos el Q1, que es esto que voy a subrayar acá, ¿cierto? El Q2, que es esto que voy a subrayar acá. El Q3, que es esto que voy a subrayar acá. El Q4, que es esto. Y el Q5, que es esto. Entonces para el nodo 1 quedaría de la siguiente manera. Q1, Q2, Q3, Q4 y caudal lateral. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Para el nodo 2 quedaría de la siguiente manera. Q4, Q5 más caudal lateral 2. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces estas son las ecuaciones de continuidad expresadas en las ecuaciones de caudal obtenidas a partir de la ecuación de la energía. En la ecuación 14 que tenemos acá, nos damos cuenta que está en función de dos alturas piezométricas, ZU1 y ZU2, que hasta este momento son desconocidas. ¿Cuál es la idea? Entonces que de esta despejemos una y la podamos reemplazar en esta. ¿Para qué? Porque esta también está en función de esas mismas dos alturas, y al reemplazar la que despejamos de aquí y la ponemos acá, me quedaría solamente en función de una altura piezométrica. Es lo que se hace en este paso. Entonces para Z1, entonces despejando de la ecuación 14 obtenemos esta ecuación 15 que se reemplaza, esta ecuación 15 que es para la altura piezométrica en el nodo 1, y ella quedaría en función de la ZU2 o altura piezométrica en el nodo 2, que es esta que tenemos aquí. Revisemos si está bien. Entonces de esta ecuación, despejar. ¿Qué tendríamos que hacer para despejar? Bueno, ustedes ya saben, y tendríamos este valor que está acá. ¿Listo? ¿De dónde sale? Elevan al cuadrado esto y elevan al cuadrado esto, se va a la raíz, queda Z1 menos Z2 sobre R4. Esto ya está al cuadrado, que es esta parte. El R4 que está dividiendo pasa aquí a multiplicar, que es esta parte, y el Z2 que estaba restando pasa a sumar. Ese es el despeje de esa ecuación, algo básico. Reemplazando la ecuación 15, que es esta ecuación que obtuvimos, Z1, si venimos y la reemplazamos en la ecuación 13, que es esta, nos quedaría en función de ZU2 la ecuación número 13, que es esto que tenemos aquí. Entonces, reemplazando la ecuación 15, en la ecuación no sería la 14, sino la ecuación 13. La ecuación 13, que es esta que está aquí, para el nodo 1. Es decir, despejamos de aquí para una de las alturas piezométricas y la reemplazamos en la número 13, la ecuación para el nodo 1, ecuación de continuidad para el nodo 1, y me quedaría la ecuación en función de una sola variable. Miren aquí ZU2, 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 y habría que solucionar esta ecuación. A esto que estoy subrayando antes de este igual lo llamamos A'. Lo que va después del igual lo llamamos B'. ¿Para qué? Para poderlo resolver por tanteos en Excel. Entonces es lo que voy a mostrar aquí en el video. Siendo A', entonces aquí estoy mostrando que es A' y B' que es. ¿Listo? Bien, entonces vamos a hacer la parte del Excel.
Borramos esto y esto. Lo primero es, entonces vamos a ver cuáles son las ecuaciones que tenemos que solucionar. Entonces las dos ecuaciones que hay que solucionar son estas. Si las vemos así, bueno, las muestro así para que se den cuenta que la única variable que tenemos ahí como incógnita en sí es el ZU2, que es el valor que vamos a suponer. Pero es mejor verla de la siguiente manera. Como se encuentra aquí, ZA menos ZU1, y ya sabemos que ZU1 es este valor. Entonces en sí hay que solucionar esta ecuación reemplazando esto aquí en ZU1, ¿sí? Nos va a quedar todo en función de ZU2, que sería toda esta que tenemos aquí, toda esta, y es la que vamos a solucionar para ZU2. Entonces, para que sea más fácil y más entendible en Excel, lo primero que vamos a hacer es calcular el ZU1. Está en función de ZU2. Entonces, y de los R's. ZD desconocido, caudal lateral desconocido. Los R's tenemos que determinarlos, entonces los vamos a determinar. Previamente, entonces yo ya los determiné, les supuse inicialmente el factor de fricción como 0.01, perdón. Y con eso, entonces, a partir de esta fórmula que ya sabemos, calculé cada uno de los R's. ¿Listo? Calculé cada uno de los R's. Listo. Con eso, entonces, ya podemos pasar a calcular el Z1. Entonces, el Z1, lo primero que habría que hacer sería suponer el ZU2. El ZU2, entonces, debe ser un valor que esté entre, bueno, el Z1 es un valor que debería estar entre 100 y 40, entonces puede ser 80. Y el ZU2 debe estar entre 80 y entre 5, entonces el ZU2 puede ser 50 metros. Vamos a calcular el Z1. ¿Cómo calculamos el Z1? Aquí lo tenemos. Entonces copiamos esta ecuación, la pegamos acá para podernos guiar de una manera más fácil y entonces el Z1 será igual a, hay un paréntesis y ese paréntesis está elevado al cuadrado, eso multiplicado por un R4 que lo tenemos aquí, más un ZU2. Miremos que está dentro del paréntesis hay una raíz y una suma, entonces estará la raíz y estará la suma. La suma es el caudal lateral 2, entonces es este. Dentro de la raíz lo que hay es un numerador y un denominador. En el numerador entonces irá ZU2, que es el que suponemos aquí, menos un ZD, que es este que tenemos aquí, que es conocido, dividido entre un R5, que lo tenemos aquí ya calculado. Y ese será mi ZU1. Listo. Esto será Z1. Ahora sí, ¿qué es A'? Entonces, A', recuerden que es el costado izquierdo de esta ecuación, que es esta misma, ¿cierto? Entonces tendríamos A'. A' sería ZA menos ZU1 dividido entre R1. Entonces aquí coloquemos, esto sería A'. Entonces A' vendría a ser igual a, hay una raíz, y en esa raíz hay un numerador y un denominador. En el numerador estaría ZA, que sería, ZA sería 100 más los 10 de aquí, que es la presión que está sobre la superficie del tanque A, que equivale a estos 10 metros. Y eso menos un ZU1, que ya lo calculé, dividido entre el R1. Entonces aquí vendría R1. Y eso sería A'. B' sería igual a el costado derecho de la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Esta. Entonces sería esta partecita que está aquí. Control C. Tendríamos igual y estaría la primera raíz de algo. Entonces ese algo es un numerador y un denominador.
En el numerador irá ZU1, que es este, menos el ZB, que es este, y eso dividido entre R2. Si se dan cuenta, las otras raíces son muy parecidas, obviamente cambian algunos valores, entonces puedo copiar, pegar el texto, y miremos, Z1 sigue siendo I12, menos ZC que vendría a ser este valor, dividido entre R3. ¿Y R3 cuál sería? R3 vendría a ser este. Y estaría el segundo término. Más, copio de nuevo un texto y vamos por el tercer término. El tercer término sería ZU1, que es I12, menos ZU2, que es este de acá, dividido entre R4, y eso más, listo, estaría el tercer término de la raíz, más el caudal lateral 1. Caudal lateral 1 sería este. Y tendríamos el término B'. A' menos B' sería esto menos esto. ¿Listo? Listo. Ahora, nos valemos de la función objetivo para que el Excel haga las iteraciones correspondientes y busque el número que haría que esta celda cumpla con la condición A' menos B' igual a 0. Entonces aquí le colocamos 0, definimos la celda. ¿Cuál celda? Esta es la que debe dar 0. Colocamos aquí 0. Y aquí cambiando ¿cuál celda? Cambiando la celda ZU2, que fue la que supusimos. Y damos a aceptar. Obtenemos los siguientes resultados para ZU2 y para ZU1, 99.28, ZU1, 102.24. Bien, con esas alturas piezométricas en los nodos ya determinadas, entonces ahora hay que determinar los caudales. ¿Para qué determinar los caudales? Para poder corregir estos factores de fricción que se supusieron. Entonces hay que determinar los caudales para cada tubo. Los podemos poner por aquí. Y estos están en metros cúbicos por segundo. Pues la ecuación para determinar los caudales ustedes ya las tienen. Aquí están. Cada una de estas son las ecuaciones para determinar los caudales. Entonces pongamos de ejemplo esa primera. Y nos guiamos de esa. Entonces el caudal para el tubo 1 sería una raíz de un numerador y un denominador. En el numerador iría ZA, que es la altura de elevación. Acuérdense que va la cota, que son 100, más la cabeza de presión, que eso sumaría 110, y a eso le restan el ZU1 que nos dio 102.84, y lo dividen entre el R1 que ya tienen determinado. Y ese sería el caudal para el tubo 1. El caudal para el tubo 2, entonces estaría aquí la ecuación ZU1 menos ZB dividido entre R2. Entonces igual es una raíz también de un denominador, entonces copiamos esto que está aquí arriba. Raíz de un numerador. Y en el numerador entonces iría ZU1 menos ZB. Entonces ZU1 sería este, menos ZB, que sería la altura piezométrica del embalse B, dividido entre R2. Y ese sería el caudal para el tubo 2. Caudal para el tubo 3 también es una raíz, entonces copiémoslo. Miremos el tubo 3, entonces dice Z1 menos ZC sobre R3. Z1 ya está, ZC entonces sería este valor, y sobre R3 que sería este valor. Listo. El caudal para el tubo 4 dice que es Z1 menos ZU2 sobre R4. Entonces, Z1
menos Z2, Z1 es I12 y Z2 sería este valor sobre R4 y 12 menos I11 sobre R4, listo. Y para el tubo 5 entonces tendríamos como caudal lo siguiente: ZU2 menos ZD, ZU2 entonces sería I11 menos ZD, que vendría a ser esta altura dividida entre R5. Listo, ese sería el caudal en 5. Ya con estos caudales entonces podemos determinar los factores de fricción ahora sí. Entonces, ¿cómo determinan los factores de fricción? Pues como ya lo han hecho en clase. Eso ya no lo voy a explicar. Y estaría aquí la ecuación. Esta es la ecuación de Cole-White. Y simplemente es reemplazar los datos que ya tienen. KS dividido en 3.71 por el diámetro más 2.51 por pi por viscosidad, que ya está ahí, que sería F10 por diámetro dividido entre 4 por C21, que vendría a ser aquí el caudal. Entonces el caudal del 1, que vendría a ser este, por raíz de F, y pues el F ya está aquí. Listo, esto sería para el tubo 1. Para el tubo 2 entonces estaría eso y el caudal sería el caudal 2. Para el 3 sería ese y el caudal sería el caudal 3. El 4, caudal 4. Y el 5, el caudal 5. Sobra una casilla ahí. Esa casilla la podemos eliminar. Listo. Entonces aquí previamente hay que ver si la opción de iteración está habilitada. Entonces fórmulas, habilitar cálculo, ahí está. Listo. Entonces sí le podemos decir que este es igual a este. Y nos calcula el nuevo factor de fricción. ¿Listo? Entonces este nuevo factor de fricción es el que ahora vamos a usar para pegarlo aquí y calcular nuestros nuevos zetas. Entonces, si se dan cuenta, esto A' y B' cambiaron. Entonces volvemos a decirle aquí al Excel en la parte de fórmulas que, en datos, perdón, que con la función buscar objetivo, esa celda debe dar 0 y cambiando Z2, que es el que suponemos. Listo, entonces le decimos que aceptar y Excel nos toma nos da los valores. Los nuevos valores son 99.39, 103.3. Para ver cuántas iteraciones hay que hacer, entonces copiamos este valor aquí, lo pegamos por aquí cerquita y miramos si en una siguiente iteración nos cambia. Bueno, los caudales ya cambiaron. El F, entonces el nuevo F va a ser este. Si se dan cuenta, este F que estoy copiando aquí cambia un poquito con esto que está aquí. Lo pegamos como número y vuelve a cambiar. Volvemos, hacemos el proceso de buscar objetivo. Análisis de hipótesis, buscar objetivo, esa celda que es 0, cambiando la elevación ZU2. Y le damos revisar, ya no se demora nada porque ya está muy cerca de la solución. Y tenemos aquí 99.39 y aquí tenemos 103.027. Si se dan cuenta, aquí ya con 2 decimales después de la coma, que sería centímetros, ya estaríamos a una precisión de más o menos 3 milímetros. Entonces ya se puede decir que el ejercicio quedó solucionado. Entonces la respuesta a los caudales sería la que tenemos aquí, la que aparece acá en verde, y de esa manera quedaría solucionado el ejercicio para lo que es determinar los caudales. Ya determinar lo que son pérdidas por fricción y pérdidas menores, pues usted ya lo puede hacer con la ecuación de Darcy, ¿cierto? Ya tiene los caudales reales, ya con eso puede tener la pérdida por fricción, y la pérdida menor también la puede determinar con la ecuación de pérdidas menores.
Entonces esa es la manera de solucionar el ejercicio a partir del Excel.